La redacción de la reseña y el comentario crítico. Buen día, jóvenes. El tema de nuestro video de hoy es la redacción de la reseña y el comentario crítico, que forma parte del módulo 3 de la asignatura de Lengua y Comunicación 2. Sé que algunos están pensando, ay, profe, otra vez redacción. Pero quiero que escuchen con atención, porque voy a comenzar con una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha buscado en YouTube, TikTok o Google la opinión de otras personas antes de ver una película, descargar un videojuego, comprar unos tenis o escoger qué lugar ir a comer? Imagino que varios, si no es que la mayoría. Pues déjenme decirles algo que tal vez no habían pensado. Cada vez que ustedes hacen eso, están consumiendo una reseña o un comentario crítico. Sí, jóvenes, tal cual. Ustedes, sin saberlo, ya son expertos en usar esos textos. Y lo que vamos a aprender hoy es a pasar del otro lado, del que consume al que produce. Van a aprender a escribir sus propias reseñas y comentarios críticos con calidad, con estructura y con voz propia. Y el primero que tenemos que entender es que redactar una reseña o un comentario crítico no es sentarse frente a la hoja en blanco y escribir lo primero que se les ocurra. La redacción es la cuarta etapa de todo un proceso. Es la composición en sí misma, el momento en el que ponemos en palabras lo que ya trabajamos antes. ¿Y qué hicimos antes? Primero, leímos la obra con atención. Segundo, recabamos la información importante. Autor, editorial, tema, ideas principales. Tercero, organizamos esas ideas en tablas o esquemas. Y ahora sí, en la cuarta etapa, nos sentamos a escribir. Permítanme hacerles una comparación. Redactar es como hacer tamales para una fiesta. Ustedes no pueden llegar directo a envolver la masa en la hoja de plátano, ¿cierto? Primero hay que conseguir el maíz, nixtamalizar, moler, preparar el relleno, calentar el agua y hasta el final se envuelve y se pone al vapor. Pues bien, jóvenes, la redacción de nuestra reseña es el momento de envolver y cocinar. Todo lo anterior cobra forma en ese instante. Toda nuestra reseña y todo buen comentario crítico sigue una estructura muy clara. Esto no es un capricho del libro, es la forma en que el lector nos entiende sin perderse. Vamos a verla paso por paso. Número 1. Identificación del texto. En este primer momento respondemos las preguntas básicas. ¿Qué obra estoy reseñando? Aquí anotamos el título, el tema, los datos de la publicación, el autor, el tipo de texto y el formato, escrito, audio o video. Incluimos lo más importante sin rellenar con lo que no aporta nada. Paso 2. Explicación del contenido. En este segundo paso incluimos las ideas centrales del texto en una paráfrasis. Y aquí les lanzo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre copiar y parafrasear? Copiar es pegar las mismas palabras del autor. Parafrasear es decir lo mismo, pero con nuestras propias palabras. Es como cuando le cuentan a un amigo la película que vieron. No le recitan los diálogos, se la platican con su propio estilo. Eso es parafrasear.
Paso 3. Valoración crítica. Este es el corazón del asunto. Aquí, ustedes se convierten en analistas. En este paso exponen sus opiniones personales, señalando los argumentos que sustentan esa valoración. Ojo, no basta con decir me gustó o estuvo aburrido. Hay que explicar por qué, con razones claras. Un juicio sin argumentos no es crítica, es simple opinión de banqueta. Lo que convierte una opinión en crítica seria es la fundamentación. Paso 4. Síntesis y conclusión. En manera de cierre concluimos con la crítica realizada. No repiten todo otra vez. Condensen y rematen con fuerza. El paso 5 es el título. Aquí viene algo que a muchos sorprende. El título se coloca hasta el final, cuando ya terminamos de escribir. ¿Por qué? Porque solo cuando uno acaba, sabe realmente qué es lo que dijo. El título debe ser representativo y reflejar el contenido del escrito. Y un consejo. No pongan títulos aburridos como reseña del libro tal o pónganle un gancho, algo que invite a leer. Una buena redacción, jóvenes, se caracteriza por 3 cosas: claridad, concisión y sencillez. Claridad significa escribir de manera que el lector entienda sin batallar. Si su abuelita o su primo de la secundaria pueden comprender lo que escribieron, van muy bien. Concisión significa no sobrar ni faltar palabras, decir lo necesario, sin rodeos. Ustedes ya practican esto en redes sociales. Cuando escriben un estado de WhatsApp o un tweet, saben ser breves. Sencillez significa usar un lenguaje natural y entendible, sin palabras rebuscadas, solo para sonar inteligentes. Y aquí les tengo un dato curioso. Los textos más sencillos suelen ser los más inteligentes. Los grandes escritores no escriben complicado, escriben claro. Piénsenlo así. Una buena redacción es como un café de olla bien hecho. En las mañanas frías, es claro porque no tiene grumos, conciso porque lleva solo lo necesario: agua, café, canela, piloncillo, y sencillo porque no necesita ingredientes raros para ser delicioso. Así deben ser sus textos. Al final de su documento deben colocar las referencias bibliográficas en orden alfabético y con formato APA, séptima edición. Esto no es opcional. En todo trabajo académico serio es obligatorio. Las normas APA son las que usan las universidades de todo el mundo para citar fuentes. La séptima edición es la vigente desde el año 2020, publicada por la Asociación Americana Psicológica. Es el estándar internacional para ciencias sociales, educación, psicología y muchas áreas más. La estructura básica de una referencia para un libro es esta: apellido del autor, inicial del nombre, año entre paréntesis, título del libro en cursivas y editorial. Por ejemplo, así se referenciaría el libro que aparece en el módulo: Alegría de la Colina, M. 2005. Cómo leer la ciencia para todos. Géneros discursivos. Fondo de cultura económica. Y recuerden, jóvenes, las referencias se ordenan alfabéticamente por el apellido del primer autor. Y aquí llegamos a una pregunta muy común. ¿Son lo mismo una reseña y un comentario crítico? La respuesta es no, aunque se parezcan mucho. La reseña es un texto breve, descriptivo y evaluativo
dirigido a un público amplio. Busca orientar al lector para que decida si vale la pena acercarse a una obra. Es como cuando un amigo les recomienda una serie en 2 minutos, les cuenta de qué trata y si vale la pena verla. El comentario crítico, en cambio, es más profundo, más analítico y más detallado. Se enfoca en analizar y valorar a fondo un objeto de estudio, como una novela, un artículo o un evento. Se dirige a un público más especializado. Para que quede clarísimo, voy a darles una comparación que seguro van a entender. Si la reseña es el video corto de un youtuber recomendado en 5 minutos un videojuego nuevo, el comentario crítico es el video largo de 40 minutos donde otro creador analiza a fondo la narrativa, los personajes, la música y el impacto cultural de ese mismo juego. Misma obra, profundidad distinta. Un ejemplo real. Para que todo esto no se quede en teoría, vamos a aterrizarlo con un ejemplo que aparece en su guía. El texto Lo que comían los aztecas antes de la conquista española. Este material es perfecto para practicar y de paso les va a encantar porque habla de algo que todos disfrutamos, la comida mexicana. ¿Sabían ustedes, jóvenes, que el chocolate que hoy encontramos en cualquier tienda tiene su origen en una bebida azteca llamada xocuatli? No era dulce, no era sólido, no era en barra. Era una bebida amarga que se consideraba alimento de los dioses. Todo esto lo sabemos gracias al Códice Florentino, escrito en el siglo XVI por el monje español Bernardino de Sahagún. ¿Y saben qué más es azteca? La tortilla, esa que todos los días se come en sus casas. Los aztecas hacían la masa con un proceso llamado nixtamalización, que consiste en hervir el maíz con cenizas o cal para suavizar la cáscara. Ese mismo proceso que hoy usan las tortillerías de nuestra región es un conocimiento milenario. Cada tortilla que ustedes se comen es, literalmente, herencia prehispánica viva. Y les pregunto, jóvenes, ¿les gusta el guacamole? La palabra guacamole viene del náhuatl aguacamulli, que significa salsa de aguacate. La receta original llevaba aguacate triturado, tomates y una hoja de cilantro. Hoy México es el principal productor y exportador de aguacate en el mundo, al grado que le llaman el oro verde. Otro dato curioso. Los aztecas construyeron islas agrícolas artificiales llamadas chinampas, hechas con lodo del fondo de los lagos. ¿A ustedes también les recuerda un poco a Venecia? Pues esas chinampas siguen existiendo hoy en Xochimilco, Ciudad de México, y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y por último ejemplo, el piñorgi, que era harina de maíz tostada y molida, alimento de los guerreros y viajeros de clase baja. Era rápido, portátil y nutritivo. Lo podemos pensar como el antepasado mesoamericano de las sopas instantáneas. Sí, jóvenes, los aztecas ya tenían su propia sopa maruchan hace 5 siglos. Todo este texto con su riqueza informativa es un excelente material para que ustedes practiquen haciendo su propia reseña. Identifican el texto, parafrasean las ideas, emiten su valoración crítica, cierran con una conclusión y le ponen un buen título al final. Por último, su módulo introduce algo importante, el texto literario. Este tipo de texto se caracteriza porque el autor plasma un alto grado de emotividad y expresividad.
Usa lenguaje metafórico y busca conmover y atrapar al lector para transmitirle un mensaje o una enseñanza. En textos literarios, dramas, cuentos, novelas, los personajes realizan acciones y en torno a ellos gira la trama. Y como lectores podemos coincidir o no con sus decisiones, aceptar sus motivos o cuestionarlos. Aquí les lanzo otra pregunta. ¿Cuántas veces, viendo una serie de Netflix o leyendo un libro, le han gritado a un personaje, no hagas eso? Pues hemos estado ahí. Pues déjeme decirle algo, jóvenes. Cuando ustedes hacen eso, ya están haciendo análisis literario sin saberlo. La diferencia es que cuando lo escriben con estructura y argumentos, se convierte en un comentario crítico formal. Ya tienen el chip, jóvenes. Solo falta organizarlo. Muy bien, jóvenes, vamos cerrando el video. Aprendimos varias cosas importantes y quiero que se las lleven bien memorizadas. Primero, aprendimos que la redacción es la cuarta etapa de todo un proceso que requiere preparación previa. Segundo, vimos que toda buena reseña, todo buen comentario crítico sigue 5 pasos. Identificación del texto, explicación del contenido, valoración crítica, síntesis y conclusión. Y finalmente, el título. Tercero, recordamos las 3 reglas de oro: claridad, concisión y sencillez. Cuarto, revisamos la importancia de citar con formato APA de la 7ª edición. Quinto, distinguimos entre reseña, que es más breve y orientativa, y comentario crítico, que es más profundo y analítico. Y sexto, lo aplicamos al texto sobre la cocina azteca y al tema literario. ¿Por qué todo esto es importante? Porque aprender a reseñar y a comentar críticamente no es solo para pasar la materia, es aprender a pensar por sí mismos, a no tragarse cualquier información que anda en las redes sociales, a distinguir una opinión bien fundamentada de un grito en vano, a defender sus ideas con argumentos y a respetar las de los demás. En un mundo lleno de noticias falsas, de influencers opinando de todo sin saber y de información que nos bombardea por todos lados, saber hacer crítica con estructura es un verdadero superpoder y ustedes jóvenes pueden desarrollarlo. Así que les dejo una frase para que se la lleven en la mente. Leer nos llena la cabeza de ideas, pero escribir con criterio nos enseña a ordenarlas. Y quien sabe ordenar sus ideas, ordena también su vida. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.